Muy buenos días. Estamos frente a una nueva jornada informativa. Es martes 9 de enero. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la audiencia. Aquí estamos desde esta hora, siempre bien temprano, para compartir con todos ustedes lo que son las notas de mayor interés y mayor jerarquía dentro de los espacios nacionales e internacionales. Hay informaciones nuevas que surgen en el plano nacional interesantes y hay que estar muy alertas, sobre todo con el caso de Citgo. Hay que estar muy pendientes, hay que hacer seguimiento informativo en este caso, y también otras notas que tienen que ver con el tema de salud, que ayer advertíamos el caso del COVID y la exhortación que hacía pues la Organización Mundial de la Salud. En esta oportunidad, en nuestro país concretamente, es el caso pues del dengue, así que muy pendientes en este sentido. Pero bueno, en todo caso, aquí estamos, como dije antes, para compartir y ofrecerles las informaciones que tienen mayor interés y mayor valor. Por lo demás, les invitamos a ustedes a que se contacten, se comuniquen con nosotros. Ya tienen las redes sociales abiertas, fundamentalmente la cuenta X, antes conocida como Twitter, para que puedan ofrecer sus comentarios y desde luego expresar sus inquietudes, sobre todo en el tema de servicios públicos, que siempre estamos canalizando con mucho énfasis pues en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, comencemos a ofrecer los detalles. Comencemos con ese tema que ya mencionaba, que es Citgo. Bueno, ¿qué ocurrió en el día de ayer, lunes 8 de enero? Dos decisiones importantes. Una de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ratificando que la decisión que tomó hace un tiempo y que tuvo su mayor expresión en marzo del año pasado de un tribunal en Delaware sigue vigente. Hubo una apelación de la llamada Junta Ad Hoc de PDVSA. Esta junta fue mencionada por lo que se llamó y estuvo pues en el debate público como el interinato. Pero como el gobierno de los Estados Unidos le dio alguna beligerancia, entonces actuaron jurídicamente para detener acciones de carácter legal que algunas empresas habían pues presentado ante tribunales de los Estados Unidos y tribunales internacionales para que se definiera el tema de deudas que tienen esas empresas por diferentes razones, entre ellas expropiación. Bueno, estas empresas fueron avanzando en el camino desde hace tiempo solicitando pues que fueran indemnizadas. Y el único activo donde podían amarrarse para indemnizar lo que el Estado venezolano les debe, porque es un activo internacional por lo demás y está en territorio de los Estados Unidos, es Citgo. Para este viernes 12 de julio deberían conocerse ya detalles de una subasta. El valor de Citgo está en activos como tal, tiene 3 refinerías, estaciones de servicio, oleoductos, sobre los 12.000 millones de dólares. Y hay deudas diversas, no solo por el tema petrolero, sino con Cristalex, que fue expropiada hace muchos años atrás, y también otras empresas que reclaman que sean indemnizadas por deudas que tiene desde hace mucho tiempo el Estado venezolano. Lo cierto es que esa decisión de la Corte Suprema define que debe seguirse el proceso. Pero ayer también, en los Estados Unidos, el Tribunal de Delaware ratifica que se pueden sumar otras empresas, alrededor de 10, que han realizado reclamos por deudas, reclamos por indemnización por deudas del Estado venezolano. No sería de extrañar, para que no nos tome de sorpresa, que en cualquier momento comience el proceso de subastas y comience, bueno, cada una de esas empresas que buscan su indemnización de acuerdo a sus intereses a cobrar lo suyo, ¿no? En este caso, o si estuvieran interesadas en involucrarse en un paquete accionario con Citgo. De todas formas, el Departamento del Tesoro advirtió que antes de cualquier decisión, antes de cualquier determinación judicial, ellos pudieran expresar su punto de vista. Desde hace tiempo han extendido la protección sobre Citgo Petroleum y eso pudiera mantenerse. Pero la presión que se ejerce a nivel de tribunales es muy fuerte y las decisiones son contrarias sencillamente a ese activo del Estado venezolano. Así que muy pendiente de lo que pueda pasar con Citgo en los próximos días. Bueno, continuamos.
Vamos a hablar del tema de las sanciones porque ayer el presidente Nicolás Maduro volvió a referirse en una reunión donde recibió pues oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recibió la comunicación de que se había instalado la Gran Cámara o Asamblea Nacional y aprovechó la ocasión para referirse al tema de las sanciones y ratificar que deben levantarse todas sin condiciones. Advertía que lo único que se han hecho lo único que se ha otorgado son algunas licencias dentro de un proceso de flexibilización de las sanciones, pero que no puede haber condiciones y tienen que levantarse todas. Su exhortación fue hacia el gobierno de los Estados Unidos en este sentido. Aprovechó la ocasión para fustigar a la dirigencia política opositora o aparte de esa dirigencia política opositora y acusarles de estar al servicio de los intereses de los Estados Unidos y de los imperios, etcétera, etcétera, dentro de lo que es el perfil del discurso oficial en este sentido. Pero sí ratificamos, pidió el levantamiento sin condiciones. También ayer, por cierto, se estuvo recordando el tema del Acuerdo de Barbados y el tema del manejo de los activos y todo ello, así que hay que estar también muy pendientes de este tema. Vamos ahora al primer reporte de la apertura del año que tiene la ONG Observatorio Venezolano de Finanzas, el tema de la inflación. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un organismo independiente, la inflación culminó en el año 2023 recién finalizado en 193%, mucho menor a como finalizó en el año 2023, que estuvo, 2022, que estuvo, creo, si mal no recuerdo, sobre 305%, la inflación anualizada. Esta del 2023, repito, 193%. También se redujo la depreciación del bolívar durante el recorrido del año pasado a 106%. El año antes pasado, 2022, había culminado en 281%. Esto obviamente tiene dos elementos importantes que citar. Uno, la intervención permanente, constante del Banco Central de Venezuela para evitar una estampida en la paridad dólar-bolívar. Y desde luego también la caída del poder adquisitivo de los venezolanos, bueno, por la precaria condición económica que está registrando la mayoría de la sociedad venezolana, lo cual es muy evidente. Así que bueno, es una información importante. A la par también la consultora Ecoanalítica daba a conocer algunos porcentajes recién sobre el desenvolvimiento económico y se registraba, de acuerdo a sus números, una caída de la actividad en 0.7% al concluir el año 2023. Decía en la introducción, tema salud. Ya habíamos hecho advertencias en el día de ayer. Tema salud. En este caso, el doctor Julio Castro, infectólogo, profesor universitario, señalaba que hay que estar muy alerta y que tienen que tomarse decisiones, el Estado venezolano fundamentalmente, en cuanto al dengue. Se está extendiendo de manera significativa. Hay que tomar decisiones y, bueno, comenzar también a tomar previsiones en este caso. A la par, bueno, siempre se está recomendando que se retomen, aun cuando esto lo vinculan con el COVID, pero también para otras patologías respiratorias, el tema de las mascarillas. Se hacen las advertencias, hay hay un contagio que se está haciendo en algunos casos y en algunos lugares masivo con el dengue, así que tengan mucho cuidado en este sentido. Vamos con el tema de Guyana, que por cierto, ayer advertía Nicolás Maduro al gobierno guyanés y también hacía cita del gobierno del Reino Unido, advertía que no se estén confiando en que Venezuela pueda ser, es lo que sugería, no puede ser débil o frágil frente al tema del reclamo territorial por la Guayana Esequiba. No es así, seguirán las iniciativas. Hoy, por cierto, creo que la Asamblea Nacional va a comenzar la segunda discusión del proyecto de ley de defensa de la Guayana Esequiba, pero se hacían advertencias en este sentido, lo hacía el gobierno nacional. Esto viene al caso porque sobre el tema, en una reunión con el cuerpo diplomático, el Papa Francisco se refirió a ello.
diciendo que hay tensiones, que ojalá que en las Américas no hay guerra, pero hay tensiones, y citaba concretamente el caso de la que se ha generado, o las que se han generado en la relación particular entre Venezuela y Guyana. Otro elemento que se suma para estar, digamos, a nivel de alerta o de interés en todo caso, o nivel de expectativa, es que ayer comenzó su visita a Guyana, a su capital Georgetown, el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental de los Estados Unidos. La declaración fue muy genérica para hablar de temas de seguridad regional y concretamente de seguridad para Guyana, establecer alianzas probablemente. Tendrá reuniones con las altas autoridades de ese país y también con representantes del CARICOM, que es el organismo que agrupa a países del Caribe. Así que bueno, esto seguramente la Cancillería venezolana, o sobre esto la Cancillería venezolana, puede estar pendientes o hasta emitir alguna declaración en este sentido. Vamos a temas internacionales. Bueno, uno de ellos tiene que ver con la América del Sur. La decisión que tomó el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, de declarar el estado de excepción por el tema carcelario. Esto viene a propósito de la fuga de uno de los más importantes líderes, lo que aquí llamamos en Venezuela pranes, del liderazgo, digamos, de las cárceles ecuatorianas. Siguen las irregularidades, siguen los problemas en las cárceles, y ha ordenado la intervención de ellas. Ha autorizado incluso a las Fuerzas Armadas a la intervención de las cárceles para acabar con el régimen criminal. Así que lo que se avecina en Ecuador hay que verlo con sumo cuidado en este sentido, pero se declara por un plazo determinado el estado de excepción. Bueno, seguimos en América del Sur. Vamos a Lula. Ayer se cumplió un año de este movimiento de protesta que fue calificado de intentona golpista, finalmente, de partidarios de Jair Bolsonaro. Eso ocurrió en Brasilia, recuerden, hace un año, 8 de enero, y se hizo un acto especial donde estuvieron representantes de los altos poderes del Brasil, donde Lula da Silva recordaba lo que allí ocurrió con la intentona golpista y también señalaba que hay algunos ya detenidos, incluso condenados, pero que debería continuarse la investigación y establecerse responsabilidades penales sobre los responsables mayores de ese movimiento que estremeció y que buscó un pronunciamiento incluso militar en Brasil. Bueno, otro tema importante. Nos vamos al tema de la guerra en Gaza, pero también abriendo frentes hacia el norte de Israel, hacia el Líbano, donde, por cierto, ayer se anunció que uno de los más importantes líderes del movimiento fundamentalista proiraní, Hezbollah, había fallecido con un ataque aéreo que realizó, un bombardeo que realizó la Fuerza Aérea israelí. Ese es otro frente que está abierto y que puede profundizarse. El gobierno del Líbano y otros países del área están muy preocupados. Israel dice que ya hizo el barrido sobre el norte de Gaza, que continuará hacia el centro. También se anuncia la baja de otros integrantes del grupo fundamentalista Hamas, pero el saldo es realmente triste y lamentable. Más de 20.000 personas muertas, se habla de 23.000 y tantas personas, es la información que ofrece el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza por los ataques aéreos y la confrontación armada. Estuvo Antony Blinken, o está Antony Blinken, a esta hora, con la diferencia de horarios, está en Israel para reunirse con el primer ministro Netanyahu y otras autoridades de ese país. Estuvo reunido ayer en Riyadh con el príncipe saudita y autoridades también del gobierno saudí, del Reino de Arabia Saudita. Coincidió su visita con la de Josep Borrell, el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y estuvieron hablando sobre cómo hacer para detener la guerra y cómo evitar que continúe y que pueda expandirse o multiplicarse sencillamente esta terrible confrontación. Bueno, temas deportivos. Vamos a centrarnos en el fútbol con una muy lamentable noticia que estremeció pues al mundo futbolístico mundial. La muerte a los 78 años, todavía tenía fuerza y vigor, pero se fue deteriorando en el tiempo, un problema serio de salud que tenía el famoso Kaiser Franz Beckenbauer, ganador de la Copa del Mundo con la selección alemana, ganador de torneos con su equipo Bayern de Múnich. Falleció en la tranquilidad del seno familiar, de acuerdo a un comunicado
se pronunció el mundo futbolístico por todas partes, haciendo recuerdo de un extraordinario jugador. Por cierto, en los recuerdos está, y hay alguna reseña informativa por allí, cuando Beckenbauer, en la fase final de su carrera, al igual que Pelé, se integraron al Cosmos de Nueva York y estuvieron de visita aquí en Venezuela y disputaron un partido en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria versus el campeón venezolano de aquella época, el Portuguesa Fútbol Club. Estuvo Beckenbauer disfrutando acá del país, estuvo jugando junto a Pelé y el Cosmos de Nueva York. Y en el béisbol está el round robin, pues pierde La Guaira su invicto. Cardenales viene levantándose en forma lenta, pero algunos dicen que segura. 2 triunfos por 4 derrotas y le quita el invicto a La Guaira, que sigue como líder con 5 victorias y 1 derrota. Luego le siguen Bravos de Margarita y el Caracas con 4-2. Bueno, y están también por allí los Tigres de Aragua empatados con los Cardenales de Lara con 2 ganados y 4 perdidos.